Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse, bueno, empezarse a conectar porque apenas empezó la sesión. Estamos en la ya clase número 5 de este curso gratuito de cannabis. Muy agradecida y emocionada con todas las personas que han participado hasta ahorita, por todas las que comparten y también por todas las personas que me ayudan a hacer no se preocupen, ya ven que tengo mi gatito. Que me ayudan a hacer este curso. Y hoy tengo el honor de presentar aquí a la doctora Gina Mora. Hola Gina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir esta información con toda la gente que le interesa. Y espero que le interese muchísimo, ¿no? Porque acuérdense que esta información es gratuita y esta información es valiosa y esta información está dada por expertos. Entonces hay que aprovecharla porque no cualquiera la da. Si la dan nada más ahí como que pasan sus laminitas y ya, entonces aprovechen toda esta información. Para empezar, Gina, me gustaría que me contaras tú cómo te involucras con el cannabis. Bueno, en el área de medicina, precisamente, que es de lo que vamos a abordar el tema, pues yo me involucro en esto por una necesidad propia. Hace 17, 18 años tuve fiebre reumática y entonces pues las secuelas con la artritis y toda esta situación. Eh, no había, como dice la medicina convencional, una cura, sino tratamientos muy agresivos, muy invasivos que no resolvían el problema. Entonces yo tuve que empezar a investigar cómo iba a tratar esto en mí para que no pues tuviera repercusiones en mi calidad de vida tan pronto, porque fue hace casi 20 años. Y comencé a leer, hace ese tiempo no había mucha información, al menos aquí en México. Todo lo que se sabía era como pues historias que contaban las abuelas, sobre todo de ponerte el alcohol con cannabis para los dolores reumáticos y así. Pero buscando y buscando y platicando con algunas personas, pues comencé a trabajar conmigo con esta medicina muy empíricamente. Y después empezó a surgir ya la necesidad de estudiar más a fondo. En otros países ya había algunos estudios, pero pocos. Realmente el acceso a la información era muy poco, ¿no? Muy escueto. Y conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que como te decía yo, en otros países ya había información un poquito más detallada acerca de los usos de la planta como medicamento para diversos padecimientos. Y entonces comencé a estudiar por mi cuenta hasta que tuve la posibilidad de estudiar ya en forma. Eh, y ya en forma estudié pues una certificación como Cannabis Caregiver en Argentina. Luego estudié el diplomado en medicina canábica con AMEDCAN, una certificación también con AMEDCAN y una certificación en un instituto de salud de los Estados Unidos. Y también pues ya empecé a tratar pacientes eh, con diversos padecimientos. Ya sabes, uno empieza por la familia, los amigos, que yo me duele acá, ¿qué le hago? Y bueno, todo lo que había en aquel entonces era tan empírico también. Había ciertos productos como pomadas y a lo mejor algún comestible que no sabíamos ni qué tanto tenía de cannabinoides ni cómo estaba hecho. Todo era como al ensayo y error, ¿no? Así. Pero empecé a ver cosas muy positivas con otros pacientes también, con personas que se acercaron a mí, y por eso me di a la tarea de estudiarlo a fondo y de dedicarme a la investigación bien a fondo. A mí me gusta mucho la investigación, soy una persona que ha dedicado parte de su vida a esto y sí soy estricta en esos procesos y por eso me dediqué a estudiarlo. Tengo más de 10 años ya trabajando con esta medicina, mucho más como 12, ya de forma más eh, científica, digamos, ya más acercándome más a las necesidades del paciente, ya teniendo también una gama de posibilidades
tanto en el mercado como en la investigación, en la literatura y demás. Más o menos eso es lo que yo te puedo decir. Y bueno, cuando digo que yo empecé a trabajar con esto al ensayo y error, siempre lo corrijo en mis pláticas, ¿no? Y en mis charlas que doy, porque es al ensayo y no error, porque aquí no hay error. Siempre vas a ver una mejoría en tu paciente. Así sea poca o sea en un área en la que no buscabas el paciente una mejoría, va a haber una mejoría. Siempre va a haber una mejoría. Nunca hay un daño, nunca va en contra y nunca he encontrado yo, nunca en tantos años y en tantos pacientes que he atendido, he tenido uno que me diga, bueno, muchas gracias, a mí esto no me sirvió para nada, ¿no? Siempre ha habido una respuesta positiva en diferente grado. Qué buena información, muchas gracias. Que vean, en serio, que tú te tuviste que preparar tantísimo para saber esto y aquí estamos ofreciendo esta información gratuita que no es como con cualquier persona y aquí que me puse a leer una diapositiva antes de entrar, no, o sea, son personas que saben que les puede ayudar y que han tenido experiencia con muchos pacientes, anteriormente con cultivos o anteriormente con historia del cannabis, ¿no? Entonces, hay que hacer valor de esta información, compártanla. Mientras Gina, la doctora Gina nos explica el tema de hoy, que es compuestos activos, los dos compuestos activos principales del cannabis, THC y CBD. Ustedes nos pueden ir dejando preguntas, comentarios ahí en el chat de Facebook. Después este capítulo se queda grabado y se sube a YouTube, pero mientras pueden interactuar con nosotros, yo le leo las preguntas aquí a la doctora y Claro. pues comenzamos. Ahí está la primera diapositiva. Bueno, las diapositivas, como le decía yo aquí a nuestra queridísima hermana Luna, pues es un punto de apoyo, porque en realidad yo quiero abordar esto como una charla, porque hay mucha información y podríamos tener clases y clases y clases acerca de esto. Entonces, ya abordando el tema, vamos a hablar sobre los cannabinoides más importantes o los más conocidos hasta por casi toda la población, pues, que son el CBD y el THC. Quiero aclarar bien que no son los únicos, ¿no? Sin embargo, son, como decía la hermana, los más conocidos y los que más abundan en la planta de cannabis. Tal vez también hasta hoy los más estudiados en el área médica, el CBD y el THC. Y hay muchos mitos alrededor de esto, muchas historias, unas son reales, otras no, y por eso estamos aquí para hablar de ello. ¿Qué son los cannabinoides? Son un grupo de sustancias complejas. Un grupo de sustancias que requieren mecanismos complejos, más bien. Esto de que requieren mecanismos complejos no significa que, híjole, son recomplicados. No, requieren mecanismos específicos, como que se ingieran de cierta forma, se expresan de cierta forma, se requiere un medio específico para que se expresen, para que el cuerpo los reconozca, para que cumplan la función que deben cumplir en el cuerpo humano, para que se sinteticen y para que se excreten. A eso le llamamos mecanismo complejo, no porque sea complicadísimo. Este grupo de sustancias están dentro de la planta de cannabis, que serían en este caso los fitocannabinoides, dentro del cuerpo de prácticamente todos los animales, que serían los endocannabinoides, y el ser humano se dedicó a crear unos que se llaman cannabinoides sintéticos, de los cuales vamos a hablar en breve. Cualquiera de ellos, sea endocannabinoide, fitocannabinoide o cannabinoide sintético, como expliqué, actúan de forma distinta sobre el sistema endocannabinoide, del cual vamos a hablar también. Bueno, los endocannabinoides son los, como dije, los que se producen dentro del cuerpo de todos los animales o prácticamente todos los animales vertebrados. Nuestro cuerpo, como seres humanos, produce cannabinoides dentro, es decir, nosotros estamos pachecos desde que nacemos. Nacemos con esto
nacemos con esta dosis de cannabis, digamos, dentro de nuestro cuerpo. Algo empieza a funcionar mal o algún daño por ahí hay y entonces empieza a haber una disfunción de este sistema endocannabinoide. Este sistema está hecho de receptores, de enzimas y de otros componentes que hacen que todo funcione bien ahí dentro del cuerpo. De hecho, el sistema endocannabinoide se le atribuye la capacidad de regular todos los demás sistemas del cuerpo, incluyendo todos, el digestivo, el neurofisiendocrino, nervioso, etcétera. Digamos que es el que promueve que todo esté dentro del cuerpo en equilibrio. Los principales receptores dentro del cuerpo son anandamida y 2-AG, así se llaman. Los fitocannabinoides son los que están en la planta de cannabis, cualquiera de sus variedades. Estos cannabinoides directos de la planta, sin procesar, como lo que llamamos la descarboxilación, son cannabinoides ácidos. Cuando se consumen en su forma fresca, como en las hojas de cannabis o en las flores, son cannabinoides ácidos, no hay proceso de descarboxilación y por lo tanto no tienen un efecto psicoactivo como el que se tiene cuando se fuma o se vaporiza o se consume descarboxilada. Los fitocannabinoides, como dije, están en la planta de cannabis. Los más estudiados son el THC y el CBD. Los cannabinoides sintéticos, no me voy a detener mucho ahí, son, como expliqué, creados en laboratorio con la finalidad de crear medicamentos a base de estos cannabinoides sintéticos que quieren imitar lo que es la planta de cannabis por los compuestos que se sabe que funcionan muy bien en ciertos padecimientos. En algunos lugares, en Estados Unidos principalmente, ya existen medicamentos a base de estos cannabinoides sintéticos, son muy caros y todavía, sí hay estudios, pero todavía hay muchos estudios que hacer para probar su eficacia y si realmente el costo es, vaya, equiparable al beneficio, ya que pues tenemos la planta, ¿no? Que es lo más importante. No necesitamos que nadie vaya a un laboratorio a hacer cannabinoides sintéticos cuando lo que tenemos es la tierra y la planta. Entonces, como expliqué, cualquiera de los cannabinoides actúan de maneras distintas en el sistema. La siguiente, hermana, por favor. Bueno, la estructura química de lo que nos compete hoy, que es el cannabidiol y el tetrahidrocannabidiol. Yo solo les puse aquí una fotito de la estructura química. Si la observan un poquito detenido, parece que son igualitos, ¿no? Sin embargo, no son iguales. Ahí donde hay un HO en el CBD, hay un solo O en el THC. Esa pequeña diferencia que vemos ahí hace que estos cannabinoides y otras pequeñas diferencias que van a ir notando ahí en el dibujo que ven, diferenciando el THC y el CBD, aunque parezca que son iguales, no. Esas pequeñas diferencias que ven hacen que cada uno de ellos, el THC y el CBD, actúen de forma diferente en el cuerpo. Tanto si nosotros lo usamos de forma recreativa como medicinal, cada uno va a tener receptores más importantes dentro del cuerpo. Estos receptores también tienen una función en regular algunos sistemas y algunos componentes del cuerpo. Por lo tanto, el CBD actúa y es bueno, pues tiene sus beneficios para unas áreas de la medicina y el THC para otras. Y la combinación de ambos, como cuando sacas un extracto completo de una planta, en mi experiencia, en la mayoría de los casos funciona mejor que solamente aislar uno o el otro. Esa es mi experiencia. Quiero aclararlo porque, bueno, entramos aquí en un tema un poquito polémico por el asunto de que si el THC es legal y que si no es legal y que si no sé qué y que cuánto porcentaje se puede y que cuánto no, de lo cual vamos a hablar también un poquito. La siguiente, por favor. Otra imagen que podemos ver. Aquí tenemos otra imagen, que es la estructura, y bueno,
todo viene de la misma planta. Si nosotros estudiamos una planta de lavanda, una planta de albahaca, de cannabis, vamos a encontrar muchos componentes. Entonces, cada una de las plantas tiene su diseño, así la planta de cannabis, dos componentes importantes, dos cannabinoides de los más abundantes e importantes y más estudiados, que son THC y CBD, y la imagen la pueden ver detenidamente para ver que esas pequeñas diferencias que tiene una molécula con la otra, pues son lo que hace la diferencia en el actuar en el cuerpo humano. La siguiente, por favor. El siguiente esquema es así, ese lo van a encontrar en todos lados, ¿eh? No tengo derechos de autor, pero ese lo encuentran en cualquier lugar en internet, ese y el que sigue que van a ver también. Lo único, la razón por la que está aquí es porque quiero que todos los que estén viendo este programa puedan darse cuenta de la cantidad de receptores distribuidos en todo el cuerpo humano que hay para los cannabinoides, en este caso para la cannabis, ¿sí? Tenemos en el cerebro, en los pulmones, en el sistema vascular, en el hígado, en el páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los dividen más o menos en CB1 y CB2, como les dije, que son los receptores. En algunos órganos hay CB1, en otros hay CB2, pero no son privativos el uno del otro. Es decir, por todo el cuerpo tenemos receptores CB1 y CB2, la mayoría distribuidos en el sistema nervioso central. Esto lo que quiero mostrar aquí es que veamos que efectivamente nosotros nacemos con estos receptores. Como dije, nacemos pachecos, nacemos con nuestra dosis de cannabis, nacemos con todo un sistema que sabe qué hacer cuando uno consume cannabis de cualquier forma, por la vía que sea. El cuerpo sabe qué hacer con la cannabis, porque hay un sistema complejo, que es el que mencioné en un principio, que detecta, lleva, pone en un lugar y de ahí distribuye, sintetiza, manda hacia donde debe de enviar, a regular lo que debe regular y lo que no se va a excretar. Entonces el cuerpo es sabio y está preparado para esto. La siguiente, por favor. Aquí está también más o menos explicado dónde están distribuidos estos receptores por todo el cuerpo. Los colores verdes dicen que ahí hay receptores CB1, el color gris o oscuro dice que ahí están los receptores CB2 y el azul nos dice que están combinados, es decir, que ahí hay ambos receptores. Esto es muy importante que lo aclaremos. ¿Por qué? Porque THC y CBD, que es lo que nos compete en este día, en esta charla, se van hacia diferentes receptores. Y con esto que platicaba yo de la necesidad de aclarar y de romper esos tabús con el THC, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en los huesos, en el páncreas y en el hígado, como menciona este esquema, tenemos receptores para ambos cannabinoides y en algunos solo para unos. Entonces, ¿esto qué significa? Como siempre lo he dicho en todas las charlas que doy y cuando hablo con mis pacientes, en la medida de lo posible, el extracto completo de la planta es la mejor medicina, porque además de llevar el CBD y el THC en la proporción y porcentaje que deba de ser, que según tenga, según los análisis o los estudios que se le hagan, tiene otros componentes la planta, de los cuales aquí no estamos hablando, otros cannabinoides, más los terpenos, más los flavonoides, más otras sustancias, que todos en sinergia actúan de una mejor manera que aislar un solo cannabinoide, ¿sí? Esto nos lleva pues a lo que siempre digo, no necesitamos entregarle a Bayer o a Pfizer nuestras plantas para que nos hagan un medicamento que cueste 2,000 pesos. Necesitamos saber trabajar con la planta y conocerla y saber cómo podemos utilizarla como medicina.
La siguiente, por favor. Y ya pues Claro que entrando sí. en el tema, podemos platicar acerca de las formas de consumo, que la mayoría de las personas conocen que la marihuana se fuma. Hoy pues ya se sabe que también se puede vaporizar, que hay comestibles y también los extractos y los usos tópicos. Entonces estas son como las formas más comunes de consumo. Cualquiera de esas puede ser recreativa, perdón, y también medicinal. Obviamente en medicina nadie te va a decir que te vayas a fumar un porro, ¿no? Porque pues, tampoco ningún médico te va a decir, perdón, que fume cigarro y eso, por la combustión no es como lo más recomendado para un tratamiento médico. Y entonces no te va a decir ningún médico que fumes. Pero hay padecimientos en donde vaporizarla es muy importante y muy benéfico. Comer en los comestibles, los famosos pastelitos, los brownies, las galletas, hoy las gomitas, hoy hacen hasta tamarindos y todos esos dulces y demás. De forma recreativa y de forma medicinal, pues aquí lo importante es que el comestible conozcamos qué dosis tiene, porque si no, pues nuestro paciente se puede llevar grandes sorpresas, ¿verdad? Como muchos seguramente han llevado sorpresas con un comestible. Los extractos, que son lo que normalmente vemos en el mercado del área médica o del área del cuidado de la salud, que son pues las gotas, algunas son aceite de coco, otras en MST, otras en no sé qué, y así sucesivamente. Y los usos tópicos que hoy también ya han sido muy estudiados, con las pomadas por analgesia, pero también tratamientos dermatológicos para padecimientos que antes eran de verdad difíciles para la persona que los padece, como la psoriasis. Hay éxito increíble, hay unos resultados increíbles del uso de cannabis, tanto tomado como tópico en padecimientos de la piel. La siguiente, por favor. Bueno, Excelente. hablando. Sí, Así perdón, tantito. sí, adelante. Como dijiste, estas son las formas de consumo más comunes, ¿no? Así es. Pero hay otras formas de consumo. Yo he visto, bueno, no lo he visto, me contaron la verdad, pero sí los creo capaces de aspirar por la nariz un concentrado de CBD. Wow. Supongo, sí, ¿no? Wow. Wow, Supongo qué atrevimiento, sí. que yo también estaba muy feliz porque no se murió. Ujú. Y y me entra la duda, ¿no? O sea, estas son las propiedades, las formas de consumo, pero existen otras que se pueden inventar porque ya ves cómo somos los humanos. Así ¿Tú es. crees que o has visto algo, alguien que se pueda inyectar también? No he conocido a nadie que lo haga. Espero que no lo hagan. Sí, la verdad. Y no No, es por poner estas cosas en la mente de las personas, ¿no? Pero es no, que no hay para gente nada. que Sí. es bien loca y que sí debe conocer las consecuencias de lo que está haciendo. O sea, realmente esa Sí, persona que lo esnifó no sabía lo que estaba haciendo para nada. sí, no, no, no. Y el argumento que me dio fue de, pues si el otro polvo me hace daño, pues tal vez este polvo me haga bien. Y yo dije, Vaya. ojalá funcionara así nuestro organismo, ¿no? Sí, Que sí, con la sola creencia de que esto me va a hacer mejor, no me va a pasar nada. sí. Pero, Como o sea, demos ay, no. gracias a Dios que no se murió. Sí, gracias a la planta que no se murió. Sí. Pero nada más me acordé de eso y saber si, pues me imagino que el que lo intenta va a poder, pero no es para nada recomendable. Sí, no, totalmente, no es recomendable, ¿no? No inyectado, no, ni inhalado, no, no, para nada, ¿no? Las formas de consumo recreativo, pues ahí están también, ¿no? Y las medicinales, como dije, también ahí están. Creo que las vías de administración también, en el caso de, por ejemplo, las personas que ya no pueden comer porque están en una etapa terminal, en una enfermedad,
o que tienen algún proceso de salud que les impide comer y tenemos que manejar el dolor y un dolor muy fuerte y que puede estar agudizado además por un sinnúmero de factores, se utilizan supositorios o, en el caso, los óvulos vaginales y son maravillosos. Pero eso es una vía de administración que se utiliza cuando, como explico, ¿no? Cuando el paciente está imposibilitado para comer. Así es, para tragar sobre todo, ¿no? Uh-huh. Gracias, gracias. Bien. Bueno, los usos médicos son así, una infinidad. Cualquiera que entre al internet y ponga usos médicos de la cannabis va a encontrar así un montón, un montón, un montón. Y dentro de todo este montón que vamos a encontrar también ahí, hay que leer siempre todo con mucho detenimiento y también lo que dice entre líneas, ¿no? Es bien importante, porque yo, me gusta mucho leer acerca de todo lo nuevo que va saliendo en investigación, en medicina, etcétera. Se habla de un sinnúmero de usos médicos. Los que somos profesionales de la salud y que nos dedicamos a esto, sí tenemos como que la obligación de explicarle bien a los pacientes que a lo mejor, bueno, que dentro de la teoría médica convencional a la que estamos acostumbrados en este país, o la que es la más accesible en este país, hay enfermedades que no van a curarse, ¿sí? Si llega a tu consulta un paciente y te dice, no, pues es que yo tengo Parkinson y me dijeron que el cannabis cura el Parkinson, sería un poco atrevido decirle, no, sí, claro, se va a curar. Yo no estoy diciendo que no, ¿sí? Pero hasta ahorita no he visto a nadie que se le cure el Parkinson. Hasta ahorita. Espero y ojalá algún día lo pueda llover, ¿no? Sin embargo, dentro de toda esta gama de padecimientos que ven aquí, más un sinnúmero más, detrás de cada uno de estos padecimientos hay muchísima sintomatología. Puede haber dolor, puede haber falta de apetito, puede haber desgano, puede haber depresión, puede haber ansiedad, puede haber un sinnúmero de síntomas, de los cuales sí tengo la seguridad y la garantía de que la medicina a base de cannabinoides va a ayudar en muchísimos de los síntomas. Dígase, por ejemplo, el cáncer. Las personas que están pasando un proceso de cáncer, algunos deciden tomar un tratamiento convencional que básicamente es cirugía, quimioterapia y radioterapia, o en algunos casos solamente quimioterapia o radioterapia y la cirugía, ¿no? Etcétera. Cualquiera de los tratamientos convencionales, así sean los 3 juntos o separados o 1 y 2 no, es muy invasivo, es devastador para el paciente, genera un sinnúmero de síntomas, además de que ya tiene cáncer, ¿no? Va a tener dolor, va a tener anorexia, va a tener vómito, va a tener muchas cosas como secuelas de los tratamientos que son muy invasivos, como dije, la quimioterapia y la radioterapia. Y en este caso, la medicina canábica va a ayudar a que el proceso sea con mucho menos efectos adversos. Por eso hablo de que los usos en el padecimiento son muy importantes, pero hablemos de los síntomas que acompañan al padecimiento. Otro ejemplo que me gusta mucho dar es el ejemplo de la epilepsia o del Parkinson. Una persona con Parkinson o una persona que vive con epilepsia, tiene dolor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el temblor en el cuerpo ocasiona dolor. Es como si tú estuvieras subido en una caminadora 24 horas cuando tienes Parkinson, ¿no? Haciendo ejercicio. Entonces llega un momento en el que el cuerpo está agotado, cansado, duelen los músculos, hay muchísima falta de energía, ¿no? Entonces a lo mejor el Parkinson no se va a curar como tal, pero si nosotros logramos disminuir los temblores,
sobre todo la intensidad y la frecuencia de esos brotes o esas crisis que dan que son muy fuertes, obviamente el paciente va a disminuir su dolor, va a dormir mejor, va a tener una mejor absorción de alimentos, de nutrientes, va a tener más calidad de vida. Pues aquí es a donde voy, a la sintomatología que acompaña a cada uno de estos padecimientos. Este cuadrito amarillo es bien importante que lo tengamos claro, por eso lo pongo ahí, ¿no? No todos los casos logran la misma respuesta. Hace rato decía yo que nunca he tenido un paciente que no haya dado resultado positivo en un cierto porcentaje. Sin embargo, dependiendo en qué momento llega el paciente con nosotros, es decir, cómo se encuentra en general, su estado general de salud y el padecimiento que lo trajo a la consulta, ¿en qué etapa está? No es lo mismo que yo trate a un paciente que tiene cáncer, que se lo acaban de detectar, está en etapa 1, es incipiente, etcétera, a que venga una persona que ya está en etapa 4, a lo mejor es la segunda vez que pasa por un cáncer, etcétera. No es lo mismo que yo trate a un paciente que apenas tiene 2, 3 meses que tiene un diagnóstico de Parkinson, a que venga una persona que ya tiene 5 años con Parkinson. Por lo tanto, no todos los casos van a tener la misma respuesta. No es lo mismo que yo trate a una persona que tiene dolor porque tuvo un accidente, se cayó y se lastimó una rodilla, a que yo trate a una persona que tiene fibromialgia y vive con dolor 24 horas. Sí, espero que sea como claro que no, por esta razón y por cómo se encuentra la persona, cómo está su sistema, cómo está ella o él, cómo se alimenta, si tiene un patrón de sueño adecuado, si hace actividad física, etcétera. Todo esto va a determinar la respuesta que tenga un tratamiento con cannabinoides. Esto no significa que no va a haber respuesta, sí va a haber, pero en grado diferente en cada persona. Por eso la medicina canábica es individual. Las tablas sugeridas, todo eso de que cuántos miligramos por kilogramo de peso y que si es mujer y hombre y que si mide tanto le das tantos gramos y no sé qué, sí es muy útil. Sin embargo, lo más útil es ver a tu paciente, tocarlo, explorarlo, hablar con él, investigar cómo es su vida, qué es lo que hace, qué pasa con él, qué necesita y darle un seguimiento puntual para lograr el mayor éxito posible. La siguiente. Claro, Bien, aquí, sí, sí, yo dime. tengo una abuelita que tiene diabetes y justo es lo que dices, ¿no? Depende en qué etapa está de la diabetes, cuántos años tiene, cómo se alimenta, todo un diagnóstico médico, porque cuando yo le di CBD, aceite de CBD, no me Ujú. acuerdo para qué, creo que para sus rodillas, porque ya tiene tiempo. Le quitó el dolor de rodillas, pero ella lo asoció inmediatamente con un nivel de glucosa más alto. Ujú. Entonces yo dije, no, pues suspéndelo, ¿no? Para un diabético, un nivel de glucosa alto, pues no. No. Algo que Ujú. siente que te lo están tomando, no. Ya como que me quedé así en ese momento, pero sí me surgió la curiosidad de, en ese momento me quedé con no a todos los pacientes les sirve. Exactamente, hermana. No a todos los pacientes les sirve, pero también aquí hay esta parte bien importante. Acabas de tocar un punto muy importante. Tu abuelita que tomó este CBD para el dolor de rodilla, su dolor de rodilla, digamos que disminuyó considerablemente, etcétera. Tuvo una elevación de la glucosa. Yo estoy segura que no tiene nada que ver con el CBD, al contrario. Pero bueno, ahí es donde nos toca precisamente observar al paciente y darle un tratamiento integral, que eso es otra de las cosas que yo puntualizo muchísimo con mis pacientes, ¿sí? Los cannabinoides no le van a resolver toda la vida, toda la salud, todo el problema. Hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer desde uno, ¿no?
hábitos de vida, alimentación, actividad física, algunas combinaciones como pues, a lo mejor va a tomar gotas de cannabis, pero además hojas frescas de cannabis que tiene un problema de intestino irritable y además puede utilizar otras plantas medicinales que ya han sido estudiadas y que no estamos inventando el hilo negro ni nada y que ahí está la literatura que nos habla de los usos de las plantas, literatura científica. Entonces, digo, solo para quedar como en claro, no es para todos, sí, efectivamente no es para todos. Y también aquí dependerá pues de lo que el paciente desea trabajar con la medicina canábica. Uh-huh. Sí, sí, exactamente. Y eso me lleva a que yo dije, bueno, ya suspéndenlo porque que te suba la glucosa no. Y como paciente, pues ella ya había detectado como ese hilo. Yo también dije, pues, quién sabe si es el CBD, pero de aquí a que sepa si es el CBD, está cañón, ¿no? Sí. Y ahí viene la otra parte del paciente en donde no quieren o no, o les da flojera o es más trabajo llevar un acompañamiento médico. Así es. Nada más dicen, ¿cuántas gotas me tomo? Cada cuánto tú les dices y no lo Uh-huh. hacen. Exacto. Eso es lo que todos queremos así, ¿no? Como digo yo, todos queremos magia, queremos una pastilla milagrosa que nos quite todos los males sin hacer nada y pues no, así no es, ¿verdad? Digamos que la medicina canábica sí hace cosas que a veces parecen increíbles, pero si lo sumamos a todo lo demás, como sería los estilos de vida, ¿no? Así más adecuados, poquito cuidar un poquito más la alimentación, la actividad física, etcétera, por supuesto que va a ayudar muchísimo. Bueno, hablábamos entonces de lo que es el equilibrio en el cuerpo. Esta palabra tan extraña que es la homeostasis. Es el equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que son necesarios para la supervivencia y el funcionamiento correcto del cuerpo. ¿Qué regula o qué es la homeostasis? Bueno, pues regula la concentración de ácido en el cuerpo, la presión arterial, el azúcar o glucosa en sangre, los electrolitos, la energía, las hormonas, oxígeno, el intercambio de gases, proteínas, temperatura, etc. Esta homeostasis hace ajustes constantemente en el cuerpo para poder responder a cualquier cambio que haya en el interior y el exterior. Por ejemplo, el calor o el frío. Si no tuviéramos homeostasis, si no hubiera este mecanismo de regulación, pues nos morimos en un día que hiciera 40 grados de temperatura o que estuviéramos a -2 grados, nos podríamos morir. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un organismo tan maravilloso, tan perfecto, tan bien diseñado y con un orden preciso, que cuando hay un evento, ya sea interno o externo, como dice aquí la diapositiva, que puede estar fuera de lo normal en el cuerpo activa los mecanismos para regular, como el ejemplo que puse de la temperatura. O, por ejemplo, si a mí me da gripa o me va a dar una infección viral, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo primero que pasa en una infección viral? Así como un resfriado común o el dengue o el COVID o cualquiera de esos. Lo primero que va a suceder es elevación de la temperatura corporal, es decir, la fiebre. ¿Por qué sube la temperatura corporal? Es un mecanismo de regulación. El cuerpo sube la temperatura para ver si con eso puede matar al bicho. Eso es lo que sucede. Comí algo que me hizo daño o que no estaba en tan buen estado y pues yo aún así me lo comí, ¿no? Unos tacos por ahí de dudosa procedencia o algo. Y entonces el cuerpo puede activar cualquier mecanismo, como el vómito, la inflamación, los gases, la diarrea, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué me detengo tanto en esta cuestión que es la homeostasis? Porque el sistema endocannabinoide, de esto que hemos estado hablando desde un inicio, de esto que el cuerpo sabe lo que hace, lo que debe de hacer cuando entra la cannabis al cuerpo, se encarga de este proceso que es la homeostasis.
Por eso es tan importante el sistema endocannabinoide, ya que ahora sabemos que regula estas funciones y un montón más, podemos entender por qué es tan útil en tantos padecimientos y síntomas la medicina canábica. Entonces, cuando hablamos de homeostasis, hablamos del equilibrio en el cuerpo, de todos esos mecanismos que se activan, y yo siempre pongo esta pregunta aquí debajo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu sistema? ¿Puedes darte cuenta cómo está tu sistema? ¿Puedes saber cómo responde? Claro que puedes. ¿Por qué? Porque sabes cómo responde cuando hace calor, cuando hace frío, cuando te va a dar gripa, cuando te va a dar tos, cuando comiste algo que no era muy adecuado, cuando te desvelaste mucho, cuando tomaste mucho alcohol, etcétera. Entonces, ahí les dejo esta pregunta: ¿cómo está su sistema? ¿Cómo estará mi sistema? ¿Cómo estará nuestro sistema, hermana? Bueno, hablando ya en términos de eficacia de la medicina canábica, aquí lo primero que tenemos que decidir y contestar es, como paciente, ¿yo para qué quiero tomar medicina canábica? ¿Para qué lo quiero? Si soy médico y lo voy a atender, entonces preguntarle al paciente cuál es el motivo principal de su consulta. Y de ahí pues ya me dedico a revisar su estado general de salud y todo lo demás que ya más o menos tenemos idea, como los antecedentes familiares, qué enfermedades padece, si duerme bien, si come bien, etcétera. También es muy importante para poder hablar de eficacia en los cannabinoides como medicina, saber si el paciente conoce su tolerancia. No es lo mismo tratar a una persona con medicina canábica, una persona que nunca en su vida ha probado la marihuana de ninguna manera, que ni siquiera toma alcohol, que nunca ha usado una sustancia, que lo más que ha tomado en su vida es una aspirina, a una persona que usa recreativamente la cannabis, que consume alcohol frecuentemente, etcétera, etcétera. ¿Sí? La tolerancia, tampoco crean, porque yo tengo muchos pacientes que consumen recreativo y creen que la medicina no les va a hacer nada. Fíjense que no. Yo me he llevado muchas sorpresas. Tengo pacientes adultas mayores y adultos mayores que nunca han consumido marihuana de forma recreativa y toleran las dosis de cannabis medicinal bastante altas para el manejo del dolor, en este caso, y pacientes que consumen recreativo de forma frecuente, moderado, que con unas gotas se me van a volar. Entonces, no crean que el consumo habitual genera tolerancia para lo que es la medicina tomada o la vía de administración oral, ¿eh? Es diferente. No sé cómo explicarlo bien, pero sí es diferente. Entonces, el paciente tiene que referirnos si conoce su tolerancia a los cannabinoides para que yo sepa cómo voy a iniciar su tratamiento. Normalmente usamos 3 estándares, ¿no? Que es la dosis baja, media y alta. Como les decía yo, siempre individualizando el tratamiento, nunca generalizando, porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro paciente. Y de ahí vamos tomando decisiones acerca de cómo ajustamos las dosis, por ver la tolerancia. ¿Por qué? Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque como ahora todo esta información que hay, el mercado que yo le llamo mercado gris, mercado negro, mercado azul, mercado verde, porque hay de todo por todos lados, pues no sería justo que a una persona que no quiere sentir los efectos psicoactivos, se acerque a ti como profesional de la salud a pedirte ayuda y tú le des un medicamento, entre comillas, que lo ponga bien pacheco, ¿no? La verdad, no, a lo mejor no es lo que quieren, ¿no? No todo el mundo quiere estar pacheco, no todo el mundo quiere sentir los efectos psicoactivos del THC. Por lo tanto, es muy importante que seamos claros en esta parte. Y también yo siempre le pregunto a mi paciente, ¿qué quieres? Además de que, ¿para qué lo quieres? No, no, pues lo quiero para el dolor o el insomnio o para todo a la vez. Su preferencia.
Yo tengo pacientes con cáncer, he atendido niños con leucemia que lo que menos quieren es tomar un medicamento que les sepa raro. Ya no quieren probarlo. Entonces ellos quieren dulces, chocolates, chilitos, y pues yo les mando a preparar su medicamento en los dulces, ¿sí? Tuve un paciente también, ya que lo traté como con medicina paliativa, que él me dijo, yo no quiero tomar medicamento, no quiero nada de gotas ni nada, yo quiero chocolates y gomitas. Y con eso, lo tratamos en su fase terminal y pues se fue muy contento, la verdad. Entonces también el paciente tiene derecho a decir qué quiere, ¿sí? Yo quiero vaporizar, o yo quiero gotas, o yo quiero dulces, o yo no quiero nada, ¿no? Y bueno, uno como profesional puede sugerir también, bueno, yo recomiendo la vía oral y la tópica, o rectal y tópica, etcétera, ¿no? Pero sí es importante que el paciente nos diga qué prefiere. Ujú. Hay quienes dicen, no, pues es que yo la verdad las gotas no, yo quiero así fumar. No, pues bueno, un vaporizador. Sí, por cuestiones de evitar problemas de combustión. La vía de administración y la dosis es muy importante, como les menciono aquí, y tomar en cuenta lo que quiere el paciente. Aquí estamos hablando puramente de medicina, no la parte recreativa. La siguiente. Sí, antes yo tengo un Ujú, comentario. Conocí a alguien que dice que no sentía nada, pero no era de estos casos normales de que, ay, lo fumo y no siento nada, sino que ujú. tenía más que ver con que incluso lo anestesiaron en una cirugía y él, el anestesista le dijo, ya te puse lo máximo que te puedo poner y él sintió el corte. Ujú, ujú. Eso es Sí, un desequilibrio, me imagino, ¿no? sí. Pero ahí él, ¿cómo se podría explicar esto? No, tiene una altísima tolerancia a sustancias que son como analgesia, digámoslo así. ¿Sí? Y Ujú. seguramente una tolerancia al dolor muy alta, ¿no? Porque si no, pues se hubiera muerto ahí cuando sintió el cuchillazo, la verdad. Pero sí, hay mucha tolerancia. Yo conozco personas que de verdad me han impresionado. Voy a comentar rápidamente un caso de una paciente de 82 años con artritis reumatoide que lo primero que me dijo es, yo no quiero sentirme pacheca, yo lo que quiero es manejar el dolor porque además pues yo soy una persona muy activa y últimamente ya no puedo ni subir una escalera y no sé qué. Entonces, bueno, pues con esa preocupación de la señora yo me fui muy suave y con un aislado puro de CBD, porque pues sí tenía yo mucha preocupación de que ella se fuera a sentir mal. Bueno, pues le subíamos la dosis y ella nada, ¿no? Y nada. Le di después full spectrum porque dije, bueno, es momento de ya probar el THC y nunca, nunca le dio, pues yo no sé si a lo mejor no sintió, ¿no? Porque si era una dosis un poco alta para el manejo del dolor, decía que no, o sea, que no sentía ningún efecto, como lo sienten cuando fuman, ¿no? Cuando se consume de forma recreativa o cuando se te pasa la mano con las gotas y andas medio volando ahí un rato, ¿no? Ella nunca sintió eso y sí le mejoró completamente la movilidad, disminuyó muchísimo la rigidez y obviamente el dolor, pero no tuvo el efecto psicoactivo. Sí hay personas que tienen una tolerancia muy alta al THC, me queda claro. Pero entonces fue solo al, como bien dices, efecto psicoactivo, porque le ayudó, ¿no? Yo Ah, estaba claro. pensando en si habría alguna deficiencia en su sistema endocannabinoide, o tal vez, Ujú. por ejemplo, esta persona que no le hizo ni la anestesia es tan ansiosa y en una operación Ujú. su ansiedad subió tantísimo que nada le iba a hacer efecto. Exactamente, sí. Tiene mucho que ver también el estado de ánimo del paciente, ¿no? Totalmente. Sí, y la tolerancia a los cannabinoides sí, sí existe. Yo conozco gente que sí podría estar en un museo. Entonces, Sí, ¿es más como una deficiencia del sistema endocannabinoide? sí, acordémonos también que el sistema pues tiene sus daños, ¿no? Como dije, nacemos todos bien y perfectos, pero pues van pasando cosas a lo largo de la vida
el medio ambiente que hace que se exprese el gen, eso lo sabemos ya y no podemos echarle la culpa a la genética porque sabemos perfectamente bien que cualquier carga genética a enfermedad que tengamos es expresada por el medio ambiente, nada más. Entonces la alimentación, el alcohol, etcétera, o sea, la actividad física, los patrones de sueño, etcétera. Eso es lo que hace que nuestro sistema se vaya dañando, el sistema endocannabinoide y con él pues todo lo demás que regula. No sé ¿Crees que se puede recuperar? Fíjate que yo he visto personas con enfermedades múltiples y sintomatologías, así que tienes que hacer una lista como la que mostré casi hace 2 diapositivas. Y si hacemos un tratamiento integral y el paciente se disciplina y consume sus cannabinoides y hace su actividad física y tiene una alimentación un poco más adecuada, etcétera, etcétera, y también la combinación con otras plantas medicinales, a veces con tratamientos homeopáticos también u otros, híjole, sí, yo he visto, no te puedo decir si el sistema se recupera porque pues estaría yo diciendo algo que no tengo la certeza porque no tengo aquí como saber lo que está pasando dentro, ¿no? Pero la respuesta de la sintomatología y de lo que el paciente refiere me hace pensar y me hace asegurar que efectivamente se puede recuperar, así como todo, ¿no? Tengo pacientes diabéticos, de verdad, disciplina, ¿eh? Hablo de la disciplina porque es bien importante. Que tomaban a lo mejor 2 hipoglucemiantes orales, o hasta 3, 2, 3 veces al día y no controlaban y demás. Pues un tratamiento integral y yo creo que varios, no sé, a lo mejor el 30% de ellos, bien disciplinados, ya no toman hipoglucemiantes orales. Es decir, ya no toman metformina, glibenclamida, etcétera. Algunos sí, pero con una dosis súper mínima, ¿no? Y así, así. Hay otros que nunca van a poder dejar un medicamento, ¿eh? O sea, ahí también tengo que ser bien clara en eso, porque luego llegan y entonces ya dejo todas las pastillas. No, 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 espéreme, ¿sí? Por ejemplo, una persona con hipertensión, pues sí, hay que tener mucho cuidado, porque a mí me han llegado pacientes que me dicen, no, pues es que me dieron estas gotas así en la banqueta de un tianguis, ¿no? Me dijeron que con esto se me iba a controlar la presión, que son de CBD, y pues yo me las estoy tomando y ya no me estoy tomando el medicamento porque pues las gotas, ¿no? Y llegan así con la presión altísima, totalmente descompensados, entonces no, no es así. Por eso, como tú dices, hermana, tú sigues a tu paciente, no lo sueltas. No se toman las gotas y ya, ¿no? Hay pacientes que van a poder dejar medicamentos, hay otros que solo podrán disminuir las dosis o espaciarlas más y hay quienes seguramente algunas veces no podrán dejarlo, ¿no? Así sucede. Cierto. Bueno, también platicando acerca de los efectos secundarios. Bueno, se habla principalmente en la literatura y en lo que van a encontrar por ahí en las redes, de efectos secundarios del THC principalmente. ¿Por qué? Porque se atribuye que el THC es el que tiene, es el complejo psicoactivo de la planta, es decir, el que te da el viaje, el que te pone high, etcétera, ¿no? El CBD se dice que no es psicoactivo o no se le atribuye la psicoactividad. Yo creo, y esa es en mi experiencia también, porque yo lo he sentido y además he tenido pacientes que me refieren esto, que el CBD, pues no, a lo mejor no es esa psicoactividad que estamos acostumbrados cuando se fuma o cuando se consumen más THC, pero sí tiene otro tipo como de psicoactividad, estoy segura que sí, es distinto, es tal vez algo muy sutil. Lo que sucede con el CBD es que el CBD te puede llegar a relajar demasiado, ¿no? Algunas personas son bastante sensibles al CBD,
Tanto que dicen, híjole, doctora, ¿me puede bajar las gotas de CBD? Porque me estoy durmiendo todo el día, ¿no? Y a veces un combinado de THC con CBD les ayuda mejor. Bueno, vamos a lo que son efectos secundarios. Pues bueno, los físicos pueden ser los latidos rápidos, o sea, las taquicardias irregulares. ¿Eso por qué sucede? Pues es un mecanismo compensatorio del cuerpo, ¿no? Cuando te pones pacheco, te va a bajar la presión y el cuerpo en esa homeostasis y en esa regulación, ¿qué va a hacer? Hacer que el corazón lata fuerte. ¿Para qué? Para que el agua te llegue al cerebro, al tinaco, como dicen, ¿no? Si la presión sanguínea está baja, pues el cuerpo sabe que el cerebro no le va a llegar la sangre adecuadamente, entonces va a bombear duro, por eso hay taquicardia. Uh-huh. Puede haber algunos mareos, hay gente que dice, no, pues es que me mareé tanto que hasta me dio náusea, pues sí, bajo la presión. Todos los que en algún momento han consumido cannabis saben que los tiempos de reacción son más lentos y puede haber algo de somnolencia. En otros casos puede haber también euforia, al revés de la somnolencia, ¿no? Al menos por periodos de tiempo. Otros efectos que son mentales y emocionales, pues puede dar una gran sensación de alegría y bienestar, te da risa, todo lo ves muy hermoso. Se puede, más bien sí se tiene alguna complicación con la memoria a corto plazo. Dicen por ahí, quién sabe si sea cierto, que luego vas a la cocina y dices, híjole, ya no sé a qué venía, ¿no? Cosas como eso les pasa. Problemas de concentración como esto que estoy mencionando, ¿no? Estaba haciendo esto y no lo terminé y de repente me fui a hacer otra cosa y cuando me di cuenta empecé a hacer 4 cosas y ninguna he terminado. Y puede aumentar en algunas personas la ansiedad cuando el THC está muy presente. Yo sí he tenido pacientes que se me han puesto bien loquitos con el THC, ¿no? O sea, sí les pregunto, ¿usted ya ha consumido la marihuana en alguna de sus formas, medicinal, recreativa, comida, untada, como sea? No, sí, pero no me gustó, doctora, porque fíjese que me puse bien loco y entonces me dio ansiedad. Pues sí, sí puede pasar, sí, puede pasar. Pero en otras personas puede disminuir, se tranquilizan bastante. Digamos que estos pueden ser los efectos secundarios. En cuanto del THC, en cuanto al CBD, no se tienen estudiados así tan a profundidad y no sabemos en realidad qué puede suceder con el consumo a largo plazo de CBD. No sabemos hasta ahorita. No se han descrito, no. Es lo que yo puedo decirles acerca de los efectos secundarios y que también van a variar en las personas, ¿eh? Como hablamos de la tolerancia a los cannabinoides, así igualito, ¿eh? Entonces, pues muchas personas puede que no presenten mucho estos síntomas, otros puede que con poquitito presenten estos síntomas y se exacerben, etcétera. Todo depende también. Bueno, aquí queríamos también platicar acerca del estigma social, del impacto social, el estigma, la aceptación social, las implicaciones en la salud pública, la ética en la investigación y las consideraciones para su uso, ¿sí? Bueno, yo aquí tengo la siguiente, por favor. En cuanto al impacto social, yo siempre me hago estas preguntas y se las hago hacia todo el público, porque esto es como que lo que más me interesa, ¿no? Y el impacto social tiene mucho que ver con toda esta revolución médica que está sucediendo, toda esta revolución de libertad también, del exigir el derecho al consumo médico y recreativo. Uh-huh. Y yo quiero, y siempre les pregunto esto, ¿cómo enfrentará el gobierno este cambio de paradigma? Porque no, claramente no lo están enfrentando, ¿sí? ¿Por qué no? Porque hay una ley que no es ninguna ley, o sea, que no funciona para nada, la verdad. Quien guste puede echarse un clavado ahí a la Ley General de Salud, que se modificó y que se puso, que entonces sí, la cannabis y no sé qué. Pero bueno, si nos dicen cómo, se los vamos a agradecer, porque dice que sí, pero no dice cómo, y la bolita se la echan unos a otros.
Entonces, ¿cómo enfrenta el gobierno, los gobiernos, este cambio de paradigma médico y también social, porque también se exige el derecho al uso recreativo y al desarrollo de la personalidad libre? ¿Cómo le hacemos para que el gremio de la salud se eduque? Mi problema más grande ya no son los pacientes, porque por ahí les llegó la información, ¿no? Su sobrino le dijo a la señora que pues por ahí se untara un poquito de pomada de cannabis. Fulanito le dijo a su abuelita que pues, yo tengo una conocida que da unas gotitas y que pues, te va a dejar de doler la rodilla, ¿no? Y resulta que ahora los pacientes son los que menos problemas tienen, menos prejuicios. Pero los colegas están en una condición bastante cerrada, la mayoría, no todos, no digo que todos, y yo no lo justifico, pero sí entiendo que esto tiene que ver con desconocimiento total. Yo he tenido pacientes que me han dicho, oiga doctora, es que el médico que me está tratando de esto quiere hablar con usted. ¿Le puedo dar su teléfono? Sí, claro. Y me han hablado y me han preguntado así, oiga, ¿qué le está dando a mi paciente? No, pues esto. ¿Y por qué? Porque ya está bien. O sea, ¿qué le está dando? Ya está bien. De verdad, Ah, esa yo es la pensé que pregunta. te iban a reclamar así feo. No, también me han tocado uno que dice que le dijo, pero bueno, al menos él no me dijo directamente a mí nada, ¿no? Pero un traumatólogo que le dijo a mi paciente, pues bueno, si quiere tomarse esas gotas o el medicamento que le dio la doctora, se lo puede tomar. Pues eso es de marihuanos, no le va a servir nada, ¿no? Mejor tomes el tramadol o algo así. Pero pues, si usted quiere comportarse como un Amador. marihuano, pues adelante, ¿no? Entonces, por eso hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que el gremio de la salud se eduque en este aspecto? Ujú. No es necesario que todo el mundo se haga doctorados en medicina canábica, ¿no? O en endocannabinología, solamente que lean, la verdad. Y yo digo así puntualmente, lean, porque si estamos hablando de homeostasis, si estamos hablando de sistemas y órganos, todos los que estudiaron medicina, enfermería, etcétera, pasaron por lo menos un semestre por una materia de esas. Entonces deben de tener idea de lo que estamos hablando. Y si hay interés, te pones a buscar, a leer y a lo mejor tú no vas a trabajar con esa medicina como profesional de la salud, ni te vas a poner a estudiar, ni a investigar, ni a hacer todo lo demás. Pero no puedes quitarle el valor a un procedimiento médico, porque es lo que es un procedimiento médico, el tratamiento con cannabinoides, porque tú como profesional de la salud lo desconoces. No puedes quitarle el valor ni la posibilidad a tu paciente de que tenga una mejor calidad de vida. Y bueno, Sí, de aquí viene, perdón hermana, sigue. Uh-huh. yo leí un artículo de médicos, jefes médicos de centros médicos grandes, importantes, que decían que su recomendación era no legalizar el cannabis porque ni sabían si hacía nada. Así es. Yo leí ese artículo y es viejo, ¿no? Es del 2011, incluso mi hermano me hizo burla, dijo, ahora del 2011 ya está muy viejo. Pero es que sigue habiendo médicos que piensan de esa manera, así de, no sabemos si funciona, no está en la primera línea de medicamentos que debemos recetar. Uh-huh. No tenemos quien distribuya legalmente, cosas así. Sí. Entonces, yo dije, esto es, o sea, serán muy, muy importantes en su hospital, pero se ve que solo leyeron de cannabis y no tienen contacto con pacientes que han tenido estas experiencias. Y otra, Así es. creen que en todo México hay centros médicos especializados donde hay todo el medicamento. O sea, que los bajen de Sí. su nube, ¿no? Exacto. Porque en realidad en México hace falta muchísima, muchísima salud. Todos siempre se quejan de que no tienen sus medicamentos, tanto así que buscan otras alternativas. Entonces Uh-huh. sí se ve un problema fuerte en este sector médico y sobre todo porque son la mayoría. Yo tengo una amiga que le hablo y le hablo de cannabis y dice, no, pero es que a mí me hace bien mal.
pero es que no se atreven, tanto es su estigma que no se atreven ni a leer del tema. Exactamente, ¿no? Entonces, el asunto, la pregunta que pongo yo ahí, la tercera es ese, ¿no? ¿Cómo solucionar el asunto de la desinformación? Porque ahora, bueno, siempre nos pasan cosas como que se nos fue de las manos. Cuando tenemos la oportunidad de dar información adecuada, pues ahora ya hay tanta que una ya es así como ya no es real, ¿no? También hay cosas que tenemos que tener cuidado cuando las vemos en las redes, ¿no? Como explico, o como cuando alguien, o que alguien nos ofrece un producto milagro, ¿no? Tampoco es así. Entonces, solucionar el asunto de la desinformación, ¿cómo lo solucionamos? Informándonos, estudiando, haciendo nuestra labor del lado del gremio de la salud, del gremio de la investigación y difundiendo la información veraz y sin prejuicios y sin estigmas. Y bueno, yo también quiero saber, ¿no? Porque esto del impacto social a mí me puede muchísimo, porque digo, yo quiero saber por qué el gobierno no ve nada de lo que está pasando. Es una pregunta bien sarcástica, porque yo así soy bien sarcástica. Entonces sí lo ve, por supuesto, pero la pregunta es esa, ¿por qué el gobierno? Y del gobierno no hablo de una persona, ¿sí? Hablo de un ente, que son los gobiernos, las autoridades. ¿Por qué no ve nada de lo que está pasando? Lo mismo que acabas de decir, ¿por qué no ve que no hay capacidad en el sistema de salud para paliar los síntomas de todas las personas que están en etapa terminal? Que no alcanza la morfina, que no alcanzan los medicamentos, que los tratamientos con quimioterapia y radioterapia se cortan porque no hay los medicamentos y entonces ya la función que tenía dar una serie de quimioterapias ya no se va a lograr. Y así sucesivamente, ¿no? Esa es una parte de lo que yo digo, porque el gobierno no ve nada de lo que está pasando y porque no voltean a ver a quienes estamos trabajando de forma seria y tenemos evidencia científica, tenemos eh, casos clínicos documentados desde hace muchos años de lo que esta medicina tiene el potencial de hacer. Y yo también tengo otra pregunta, que es ¿cuál es la política nacional en torno al uso de sustancias? Y cualquiera que esté oyendo la charla me puede decir, no, pues mira, en el diario oficial de la Federación está descrito que esta es la política nacional. Sí, claro, pero esta pregunta también es sarcástica. ¿Cuál es la política nacional en torno al uso de sustancias? Porque es increíble que yo, por ejemplo, me pongo a buscar nuevos artículos o nuevas investigaciones de cannabis y todavía encuentro mucho en los artículos de revistas. Bueno, sí, pero el riesgo del uso de cannabis, entonces, porque es malísimo y la sociedad se va a volver de lo peor. En todos lados encuentras, o al menos en muchos lugares encuentras eso. Y por eso me pregunto cuál es la política en torno al uso de sustancias, porque bueno, estamos hablando de que están advirtiendo que la cannabis es algo muy peligroso y muy grave, ¿no? Y no están advirtiendo ni están volteando a ver la cantidad de jóvenes que están perdidos en el cristal, por ejemplo, ¿no? Y tampoco quieren darse cuenta que la medicina canábica, al menos en mi consultorio, ha ayudado a muchas personas en su tratamiento para adicciones, por ejemplo. Entonces, por eso mi pregunta es así de sarcástica. Claro que sí, o sea, es completo sarcasmo porque se hacen eventos muy grandes en lugares muy conocidos en la Ciudad de México, donde apesta a cannabis en toda la cuadra, con el conocimiento y permiso de toda la autoridad, pero no hay una legislación completa, ¿no? Sí yo creo que no han encontrado la forma de ganar tanto dinero como lo hacen con la manera ilegal y por eso se hacen de la vista gorda toda la estructura gubernamental. Yo pienso que sí y que además, pues bueno, ¿no? Yo cuando revisé esa modificación a la Ley General de Salud, pues sí me fui de espaldas porque es muy triste darte cuenta que
la línea que se tiene o que parece que se tiene, ojalá me equivoque, es entregarle a las farmacéuticas la planta, ¿no? Y así pues no va, ¿sabes? No, gracias, ¿no? No, gracias. Así no lo queremos. Al menos yo así no lo quiero. La planta, o sea, para eso está la tierra, como dije, no necesitamos un laboratorio para entregarle nuestras plantas o las plantas a Bayer y a Pfizer y que aíslen un cannabinoide y después creen uno sintético en un laboratorio, ¿no? Lo que se necesita es el conocimiento de la planta en todos sus aspectos y sus usos. Eso es lo que se necesita. Es la información al alcance, veraz, dejar los tabús aparte y tener una política real del uso de sustancias en este país. Esa es mi propuesta. Y Pues bueno, sería como que lo más justo, ¿no? Pero así aquí es. como que ni reforma judicial hay, No hay nada, no en hay nada. realidad sí. Fíjate que es muy curioso porque a mí luego me preguntan así, oye, y bueno, ¿cómo está la ley? Y yo, pues bueno, ¿cuál ley? O sea, ¿qué te puedo decir? Ya se Sí, echan la bolita unos a otros, nadie sabe de qué les estás hablando y pues eso, ¿no? Entre menos vea yo lo que está pasando afuera, mejor. sí. Mientras pues acá estamos tratando de hacer algo, lo que sea. Y bueno, ya para más o menos ir cerrando, eh, hay muchísimos estudios clínicos ya de hace tiempo que abarcan el estudio con cannabinoides en diferentes padecimientos. Em, ya hay muchos. Yo, quien guste, por favor, puede escribirme ahí a mis redes, ahí lo voy a poner al final, porque si ahorita yo me pongo a mencionar todos, pues no vamos a acabar, ¿no? Pero ya hay hasta unas páginas donde se publican artículos científicos eh, relacionados a tratamientos con medicina canábica. Nada menos así, yo siempre menciono porque me parece de los que dieron un antes y un después en la investigación con cannabinoides, pues es el estudio de cáncer de mama de la Universidad Complutense de Madrid, que ya lleva muchos años. Quien quiera, yo con mucho gusto le puedo pasar el link, ¿no? Tenemos que ser bien claros aquí también que estos estudios hay in vitro, in vivo también, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que algunos se hacen en ratoncitos, otros se hacen en células y algunos se hacen en pacientes, en personas, en humanos. No todos se hacen como estamos pensando en seres humanos, ¿sí? Ya lo aclararemos. Quien guste, con mucho gusto yo puedo acercarle la información. Y bueno, casos de uso terapéutico exitoso, yo pienso que todos los colegas que trabajamos con esto podríamos tener una charla en donde habláramos de todos estos casos, ¿no? De terapia exitosa con cannabinoides en un tratamiento integral, sobre todo. Yo, pues bueno, tengo todos mis documentos, yo a mis pacientes, a todos, les hago una historia clínica completa, un expediente, notas de seguimiento, bitácoras de evaluación, dependiendo del padecimiento, y tengo los resultados de todos. Quien guste verlos también, ahí están, de verdad. Y hasta hoy, a mis más de 10 años de trabajar con esta medicina, no tengo un solo caso que me haya dicho, bueno, doctora, muchas gracias, no me sirvió para nada. Ninguno. Y la evaluación en productos comerciales. Como les dije, pues ahora hay un mercado diverso. Mercado negro, azul, verde, blanco, negro, rojo, caro, barato, etcétera. Mucho cuidado con eso. Es importante. ¿Por qué? Porque sí he tenido, pues ya con tantos años trabajando con esto, me ha pasado varias situaciones con pacientes. Desde que un paciente, a lo mejor, una paciente que tengo con epilepsia es infantil, su mamá me dijo, oiga, fíjese que me dieron unas gotas para la niña y pues la primera vez que ella se acercó a mí como profesional de la salud, em, pero ya como que huelen raro y le dije, no, pues a ver, ¿cómo que huelen raro, no? Y las sacó así en un plato las gotas y pues estaba lleno de hongos eso, ¿no? Entonces, pensando en que la niña tenía
1 año, 4 meses cuando estaba tomando esas gotas. Entonces, es importante el cuidado de los productos, sobre todo cuando vamos a cuidar nuestra salud. Es increíble que podamos darle a una persona un medicamento así que tiene hongos, ¿no? Una niña. O que te digan, no, pues este es CBD. Me pasó a mí, ¿eh? Me llevaron de un laboratorio, doctora, le traemos estos productos para que los pruebe, porque pues, sabemos que usted trabaja. Ah, sí, le dije, ¿cuál es puro CBD? ¿Cuál es Broad Spectrum? ¿Cuál es Full Spectrum? No, no, este es CBD aislado purísimo, así de laboratorio. Bueno, yo dije, bueno, pues lo voy a probar, ¿no? Y pues como yo conozco perfectamente bien los efectos, porque pues, ya viejo lobo de mar, me tomé unas gotas para probar. Dije, bueno, si este es aislado puro de CBD, tengo que tomar tantas gotas para ver qué onda, ¿no? No, hombre, andaba yo volando con eso, horrible. Pero volando, 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 de eso que no sabes ni siquiera dónde estás, ¿no? Entonces yo, la verdad es que nunca hilé las gotas. Yo pensé que me estaba pasando algo, porque yo confié en que las gotas eran aislado puro de CBD. Yo de verdad llegó un momento, hoy me da risa, pero de verdad que yo decía, es que tengo anemia o tengo un tumor en el cerebro o algo me está pasando, porque yo me siento muy mal. Mira, me da mucha Uy, risa súper porque high. no, de verdad fue una situación en la que yo decía, no sé qué me está pasando, o tengo anemia, o tengo un tumor en el cerebro, o me voy a desmayar, o qué me está pasando. Cuando me levanté al baño a lavarme la cara, dije, no, pues es que tengo que tranquilizarme, no sé qué me está pasando. Me veo en el espejo y dije, las gotas, por supuesto. No, al otro día yo le hablé a la chica del laboratorio y le dije, oye, ¿qué onda? Esto no es un aislado puro de CBD, no puedes andar ofreciendo esto así. Imagínate que eso se lo dan A un bebé. a un bebé o a un niño con epilepsia o a una mujer de 82 años que nunca en su vida ha querido sentir un efecto así y va al mercado y en el mercado se pone hasta el gorro. No, eso no está bien, ¿no? Por eso digo que hay que tener cuidado con los productos. Ujú. Y también yo escucho mucho porque pues, me invitan a varias charlas y a eventos así, pues, desde recreativos hasta medicinal, en donde hay un mercado tan diverso de productos, ¿no? Y yo escucho a todos que me hablan de, no, este es un aislado y este tiene un ratio de no sé qué a no sé cuál, y este es broad, y este es full, y este es no sé qué. Y yo la verdad me pregunto, me da risa, perdón, no lo digo en mala onda, solo me pregunto si realmente saben lo que es un ratio 1 a 1, por ejemplo. ¿No? Porque me hablan así, no, y este es 1 a 1 y el otro es 2 a 1 y este Ay, es no sé ojalá y que qué, sí. ¿verdad? Entonces, pues bueno, la reflexión de esto es solamente que si nos vamos a dedicar y nos gusta esta área, tenemos que estudiar. Y este tipo de espacios como el que tú tienes, hermana, es pues, maravilloso, ¿no? Porque mira, aquí estamos todos aprendiendo un montón de cosas y de una forma libre y gratuita. Entonces, quienes nos dedicamos a esto, desde el área profesional médica o desde la venta de los productos o desde el cultivo o desde la cura o desde la extracción, etcétera, sí tenemos que estudiar, sí tenemos que mejorar nuestros procesos día con día en todos los aspectos. Bien, la planta Sí, está ahí, aquí hay acuérdense. una, sí, Ujú, sí, sí. Aquí hay una pregunta de Luis. ujú. Dice, en farmacias empiezan a ver productos de CBD, pero muchos tienen un sabor a rancio, ¿es normal? No, no debe ser normal. Yo jamás permitiría que un paciente tomara un aceite que sepa a rancio. Cualquier aceite se puede saber a rancio. No hablemos solo de cannabis, ¿no? Es decir, agarra un aceite cualquiera y déjalo ahí en un lugar inadecuado un tiempo y vas a ver rancio. Pero no, no es lo más adecuado tomarlo, la verdad. Estos productos de CBD que dices que ofertan en las farmacias, sí, yo también los he visto, ¿no? Ya me da risa porque ahora hasta el doctor sí me vende.
gotas de CBD, ¿no? No sé qué tal estén, la verdad. No las he probado. No debe saber a rancio, efectivamente. Ni oler raro, Definitivamente como no. las gotas esas que me dijo la señora. Es que huelen raro, ¿no? Pues, ¿cómo que huelen raro? ¿A qué huelen? ¿A marihuana? Pues, el olor a marihuana es olor a marihuana, no es un olor distinto, ¿no? A Entonces, por hierba. eso tenemos que aprender y conocer a qué huele una planta de marihuana, para que no nos engañen. ¿Mm? Bueno, y ahí a mí me gustaría tocar el tema también que se vende en farmacia CBD porque tiene menos estigma, porque no te pone high, ¿no? Y el Ujú, THC como que les cuesta más trabajo aceptar incluso a las personas porque te va a poner high. Pero ya con ujú. toda esta presentación que nos diste, pues es importante que entiendan que son componentes activos de una planta, que no hay un bueno o un malo, que Así no es. hay un THC que no te va a hacer más que mal, sino que es un Ujú. efecto que tiene que llevarse a cabo con un médico de preferencia o un especialista Y alguien que conozca el tema. Ujú. para que no te digan, para que no te vendan así el CBD precisamente, rancio, con Rancio. hongos, Sí, sí, exacto. diciéndote que, pero esta es la marihuana que no te pone mal, así de, no, no, vamos a quitar toda desinformación. La marihuana en sí ya viene con estos dos componentes. Así es. Ya viene con estos dos. O también, pues, el otro lado de la moneda, ¿no? Como el laboratorio no es un aislado puro de CBD, y pues confiadísima, ¿no? Yo tomándome 10 gotas y a volar, y pues eso tampoco está bien, ¿no? Tampoco está bien. Cuando yo defiendo el uso médico es eso, no todo, y lo repito y lo digo siempre a mis colegas, a los compañeros, a los que nos gusta recreativo, a los que no, digo, no todo el mundo quiere estar pacheco. Hay unos que solamente quieren que se les quite el dolor o solamente quieren dormir bien, ¿no? Bueno, ya como Sí. conclusión, Espérame, eh, nada más tantito ujú, aquí que dice Luis que claro, si eran las del doctor Simi. sí, pues no, no deben saber rancias, ¿eh? Honestamente. Puedes poner tu queja ahí de que saben rancio, eso no está bien. Bueno, ya como conclusión breve, el CBD y el THC no son lo mismo, ¿eh? He oído personas que se dicen especialistas en esta medicina, que cuando están hablando de un extracto completo de la planta dicen CBD y eso no es CBD. Entonces, tengamos puntual que el CBD y el THC no son lo mismo. ¿Que vienen de la misma planta? Sí, pero espero que con esta charla nos haya quedado claro que no son lo mismo, ¿eh? Los usos médicos de toda la planta, y en este caso lo que nos atañe, que es CBD y THC, son muy diversos y por lo tanto deben adaptarse a cada persona y con esa persona hablar de los alcances que vamos a tener. Es decir, nada de productos milagro, nada de que esto le va a resolver la vida. Vamos a hablar de los alcances reales y vamos a ir midiéndolos. Y también quiero dejar muy claro que no hay medicina canábica sin THC, ¿eh? De verdad. Solo en algunos casos yo uso aislados puros de CBD y ya podremos platicarlo en otra charla, porque si no nos vamos a ir de aquí a las 11 de la noche. Este, en algunos casos donde sí soy muy estricta, utilizo un aislado puro de CBD, pero para mí no hay medicina canábica sin THC. Yo no manejo el dolor sin THC, porque no es posible, aunque me digan lo que me digan. ¿El CBD va a tener alcances muy buenos? Sí, por supuesto que sí, pero en un manejo del dolor como en el fibromialgia, en una artritis o en medicina paliativa, el CBD no les va a hacer más que cosquillas. Entonces no hay medicina canábica sin THC. Ujú. Por lo tanto, es urgente que tengamos información veraz, capacitación y se desmitifique todos los usos de la planta. Y siempre cierro con esto para todos los que estamos aquí, los que nos van a oír después, para los gobiernos, las autoridades y la población. Volteen a ver el campo. Ahí está el potencial en este país. No necesitamos ningún laboratorio que nos venga a decir cómo hacemos las medicinas.
Bueno, esos son mis datos, por si alguien, ahí están las redes sociales y el correo, por si gustan y tienen alguna pregunta o quieren que específicamente podamos platicar de algún tema o algún artículo científico de estos que les mencioné brevemente, con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Uy, no, sí tiene razón, doctora. Nos tardamos hasta las 11 aquí hablando de estos temas y Sí, de tus experiencias. Seguro se tiene un chorro de experiencias con pacientes sí, carnábicos. caray. Ya me colgué, son 9:30 casi, perdón. No te preocupes, estuvo muy interesante la charla. Si alguien que nos esté viendo tiene una pregunta, es su oportunidad de hacerla, que ya que tienen aquí a la doctora en vivo. Si no, van a tener que escribirla en sus redes sociales y hay que les conteste. Pero Ujú. ahorita que la aprovechen, que esté en vivo, mientras yo quiero agradecerte mucho toda esta información y todavía se me hace como que pudiéramos llegar más profundo en estos temas, ¿no? De THC y Por CBD, sí, supuesto. hay muchísimo de qué hablar, pero no hay tanto tiempo y luego se aburren aquí los espectadores. Sí. Entonces, esperaré otro poquito más si alguien tiene una pregunta y si no, pues Sí, sí, no, pues agradecerte. ahí está. Ujú. Claro Ahí que se queda sí. el video, ahí dejen sus preguntas, ya tienen las redes sociales de la doctora. Muchas gracias, Gina, por compartir toda esta experiencia. Hay que No, seguir hombre, quitando muchísimas el gracias. mito al cannabis. Muchísimas gracias. Espero que realmente haya podido aclarar un poquito el tema, ¿no? Y también pues estamos con muchísimo gusto para apoyar aquí esta, este proyecto de la hermana Luna, que es tan bueno. Y si en algún momento hay que profundizar en este tema o en otros, ya sabes que puedes contar conmigo, hermana. Muchísimas gracias y acuérdense lo que dijo la doctora. Hay que voltear a ver al campo en México. Es Así de es. suma importancia que volteemos a ver al campo, que en México está muy abandonado, la verdad. Así es. Pues muchísimas gracias, Sister. Un Sí. placer estar aquí. Igualmente, no hay preguntas, entonces eso es todo, Gina. Nada más me Ujú. permites un tantito en lo que termino. Claro que Y sí. gracias a todos. Si no pudieron ver este episodio en vivo, lo voy a dejar ahí en Facebook. Si no lo encuentran, les voy a dejar la liga en YouTube. Compártanlo. Hay información muy valiosa con expertos muy experimentados, muy estudiados y que no hablan nada más por hablar. Entonces, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en el siguiente episodio.